en el éxito reproductivo. Me parece de vital importancia el rol que cumple el operario dentro del sitio 1 en tener unos buenos resultados productivos, ¿no? Por eso la idea de hacer este tipo de charlas fue pensando en eso. ¿Qué es el éxito reproductivo, no? Dentro de una granja. Primero tenemos que definir a qué es tener éxito para, para, para tener tener una buena tasa de partos, por encima del 89-90%, tener un alto número de nacidos totales, una cantidad estable de parto, para nosotros es tener un éxito reproductivo dentro de la granja, ¿no? Es decir, tener previsibilidad, que dentro de la granja es un factor importantísimo para tener previsibilidad en cuanto a la cantidad de animales que vamos a tener para vender por semana y tener cierta estabilidad con nuestro comprador de esos animales, ¿no? Va muy atado a lo que es los resultados productivos de lo que es gestación. Los factores que controla el operario. Acá definimos una serie de factores que tienen incidencia directa al operario. Una es la detección de celo, la revisión de dosis seminales previas al servicio, la técnica de inseminación que se utilice dentro de la misma granja, métodos de confirmación de preñez, buen manejo de la reposición y lo que es descarte, condición corporal de la cerda, decisión en que la cerda, cuál cerda inseminar y cuál cerda no inseminar, manejo del flashing pre-servicio, minimizar los factores estresantes de la cerda y buenos protocolos para la extracción y evaluación seminal. Entonces consideramos que el operario tiene incidencia en forma directa sobre esos 10 parámetros, ¿no? Que van a determinar el éxito reproductivo de esa granja. Y los factores que no controla el operario es la calidad del alimento, el clima y la compra de lo que es reposición. Es decir, que el 75-80% de los factores que influyen en la reproducción son controlados por los operarios. Es decir, incidencia directa sobre los resultados productivos es lo que decide el operario en los 10 factores que anteriormente fuimos nombrando. En cuanto a la detección de celo, hay distintos protocolos. Hay algunas granjas que aplican el protocolo de una detección diaria, hay otras granjas que determinan 2 detecciones por día. En cuanto a lo que son los protocolos y las rutinas de detección de celo, lo que se trata de respetar y mantener un orden, un horario, siempre tratarlo de hacer al mismo horario. Si es un horario por la mañana, siempre hacerlo al mismo horario por la mañana. Si son 2 detecciones diarias, mismo horario para la mañana y mismo horario para la tarde, todos los días, de lunes a lunes. Siempre con el padrillo delante de la cerda, con el operario que lo pueda controlar a ese padrillo que vaya delante de la cerda. Recordar que el éxito de detección de celo sin el padrillo, con el operario solo, no excede el 50% de la detección. Entonces es un dato a tener en cuenta que sí o sí, para una buena detección de celo debería estar el padrillo presente al frente de la jaula o dentro del corral si es una gestación grupal. El operario que va detrás de la cerda, es importante que vaya observando signos de celo, es decir, la bula edematizada, que tenga flujo, reflejo de inmovilidad, orejas erectas, y la actitud que tiene esa cerda, ¿no? Y la persona entrenada y que esté bien entrenada y bien capacitada para detectar estos signos de celo. Ahí, como vemos en la foto, es un operario que está teniendo el padrillo enfrente donde está la cerda. El operario que está adentro está estimulando a ese animal con el reflejo de inmovilidad.
ahí haciendo presión sobre el lomo y sobre la fosa de lija, tratando de estimular los movimientos que hace el padrillo en cuanto a la forma natural. Es como busca el padrillo para poder chequear que esa cerda esté en celo, ¿no? Y una foto del operario dentro de la jaula de gestación, estimulando el reflejo de inmovilidad y viendo también el edema de vulva, siempre con el padrillo presente, ¿no? Entonces, recordar que es indispensable. Recordemos esto, que si bien son rutinas simples, sencillas y repetitivas, porque todos los días y todos los santísimos días del año las hacemos y las vemos dentro de la granja, tengamos siempre presente que la clave de que logremos o no identificar a la cerda en el momento justo del celo y su consiguiente ovulación, de poder inseminarla y lograr la preñez en el momento justo, depende de la suma de estos detalles, ¿no? de cada uno de los síntomas del celo, lo importante del hocico de la cerda con el padrillo, de que el operario esté concentrado en el laburo que está haciendo, que esté atento al momento con observación, con detenimiento, y bueno, y que como toda rutina repetitiva y que la realizamos todos los días, es fácil que tendamos a relativizarla en algún momento, a relajarla, y muchas veces ahí es donde surgen los problemas o después no obtenemos los resultados que esperamos. Por ahí, en esta misma línea va a ir todo lo que vamos a ir a nombrar de acá y en adelante, en repetir y traer a la mesa de vuelta las rutinas básicas de cada día, que en definitiva son la sumatoria de detalles que hacen a la eficiencia. Entonces, la importancia de una buena detección de celo radica en que el 50% del éxito de la inseminación está en una buena detección de celo. De nada sirve tener un semen de excelente calidad si el registro de ese celo es malo. Así vamos a tener resultados que no van a ser lo que esperamos dentro de la granja y no va a llevar a poder fracasar en poder llegar a tener una buena tasa de fertilidad, una buena tasa de parto. Entonces, el punto inicial de tener un buen registro de fertilidad y de tasa de parto es una buena detección de celo. Perdón, y cuando decimos el 50, si queremos ponerle el 40, le decimos 40, si el 60 es el 60, no importa, pero considerábamos y debatíamos con Rodo que por sobre todo es la detección de celo lo que más influye en el éxito reproductivo, la calidad seminal en un 25% decíamos, y en un 25% la técnica de inseminación. Cambiémosle y pongámosle los porcentajes que a cada uno le guste más, pero sí tengamos presente que la detección de celo es el principal pilar del buen resultado luego. El punto 2 es la revisión de las dosis seminales previo a servicio. Esto es muy común observar dentro de las granjas que no se hace en forma correcta o se hace en forma o se relativiza su importancia. Tener un buen protocolo en cuanto a la revisión de las dosis seminales tiene que estar escrito, hacerlo siempre de la misma manera para tener un resultado. Perdón. Para tener un resultado fiable, es decir, para hacerlo bien, se debería calentar el semen de 15 a 20 minutos a 37 grados centígrados, para luego observar con un portaobjeto y un cubra temperado, es decir, que tiene que estar a 37 grados, y evaluar el movimiento. Es importante que siempre se realice este procedimiento, si es posible, que lo realice siempre la misma persona para tratar de evitar variabilidad en cuanto al resultado. Es muy común observar en granjas que producen su propio semen o que bien compran semen a distintos centros de inseminación, que no se hace una buena revisión del control de calidad de estas dosis. Y como dijo Fernando, es una parte importante en cuanto al éxito reproductivo. Ya hablamos de la detección del celo. El segundo punto es una revisión de esa calidad, de esa dosis seminal previo a su uso, ¿no? Perdón, de los que están presentes, ¿todos
algunos producen y algunos compran seguramente. No sé si hay muchos que todavía estén produciendo sus propias dosis en la granja. Si por ahí nos quieren ir comentando en el chat, bienvenido. Esta es un poco la idea acá, digamos, una foto, en la parte superior izquierda se ve una platina térmica con un control de temperatura. En la parte de abajo un microscopio que tiene su propia, digamos, platina térmica, es cuando ponemos un cubo y un portaobjeto que mantenga temperatura constante, y ver el orden que tiene que tener en un laboratorio dentro de la granja para poder chequear esas dosis. Así que un ambiente que esté limpio, ordenado y que tenga todos sus elementos para poder controlar esa calidad de dosis en condiciones, ¿no? También es muy común de ir a la granja y encontrar que la platina no funciona o que no está corroborado que la temperatura pedida sea la temperatura que está produciendo esa platina o ese baño María, o que la platina del microscopio dejó de funcionar y nadie se ocupó de poder hacer una reparación. Entonces, durante varias semanas nadie chequea el semen que se está usando y por ahí les vienen las sorpresas, ¿no? En cuanto a técnica de inseminación, siempre recordar que el objetivo que tenemos como granja productora de cerdo es producir lechones. Y para lograr producir esos lechones es necesario preñar esas cerdas que estamos inseminando, ¿no? Es algo básico, como dijo Fernando, y se hace todos los días, pero la importancia de incluir esta técnica y siempre hacer chequeos de cómo se está haciendo y quién la hace, ¿no? Y quién es responsable de hacerlo. Más allá de la técnica que esté usando la granja en particular, ya sea técnica tradicional o cervical, lo importante es clave conocer y evaluar los resultados obtenidos. Es decir, en base a eso nosotros vamos a tomar determinaciones de si seguimos usando esa técnica o tenemos que cambiar de técnica para tener mejores resultados, ¿no? Es importante también entrenar a todo el personal que está a cargo de esta tarea, ¿no? Y hacerle notar la importancia dentro de la vida productiva de esa granja. ¿Sí? Tanto una buena detección de celo, una buena calidad seminal y una buena técnica de inseminación. Estamos hablando de los parámetros que sería el puntapié inicial. Desde las técnicas de inseminación hay distintos protocolos. Actualmente cada vez más se está usando el protocolo de una sola inseminación por cerda por día, y hay granjas que siguen haciendo los protocolos de 2 inseminaciones por día. Eso depende mucho de la rutina de lo que es detección de celo y de los protocolos que usen los operarios, o con cuál protocolo se sientan mucho más a gusto. Pero más allá de la técnica en sí o del protocolo de inseminación, es importante, bueno, que el semen siempre esté chequeado, que la higiene durante la técnica de inseminación sea máxima, tener un orden, es decir, que alguien se ocupe de llevar registro en el momento que se está inseminando, los horarios de hacer inseminación, es un punto clave. Es muy común en algunas granjas que no hay un horario fijo para inseminar, y se hace los horarios que, de acuerdo al día, hay días que se hacen a las 8 de la mañana, hay días que se hacen a las 10, y a la tarde pasa más o menos igual. Entonces siempre respetar horarios que se hacen las inseminaciones, para tener un orden y respetar el protocolo. Siempre el padrillo delante de la cerda, siempre y cuando no sea una técnica post-cervical. Siempre previamente, antes de inseminar, chequear que la cerda sigue con el reflejo de inmovilidad. Es decir, cerda que no tiene reflejo de inmovilidad no se tiene que inseminar. Por ahí la recomendación que nosotros le podemos dar es que si esa cerda no está más inmóvil, que esa cerda, por más que tenga 1 o 2 dosis, no se tiene que inseminar. Porque ya es más el perjuicio que le podemos hacer a esa cerda que la cantidad de lechones más que vamos a tener. Tomarse el tiempo, no hacer los trabajos apurados, tomar conciencia, que depende del animal, son los minutos que nos va a llevar por cada uno. Hay cerdas que se inseminan más rápido, hay cerdas que son más lentas,
de acuerdo a cómo estén estimuladas, depende si es una cerda de primer parto, si es una cerda de 2 o 3 partos, es totalmente distinto. Bueno, y la importancia de registrar correctamente los datos, fecha, padrillo, si tuvo alguna observación durante la inseminación, si tuvo sangre, si hubo pus, por ahí la importancia de tener el padrillo cuando son cerdas de línea materna, tener bien identificado con qué padrillo va esa cerda para no cometer errores, ¿no? Ujú. Un poco con esta imagen lo que quisimos graficar es la imagen de esa cerda que está totalmente higiénica en la zona de la vulva, el orden que tiene el operario para poder trabajar, tiene su valija, porta pipeta, tiene su lubricante, entonces con las manos limpias, en una zona donde están las cerdas que están todas limpias, esa cerda, entonces la idea es trabajar con este nivel de orden y con este nivel de higiene para poder tener buenos resultados, ¿no? Gente, hasta acá, ¿alguna consulta, algún aporte, alguien que quiera compartir de, bueno, de experiencias o de detalles que tenga de lo comentado hasta acá? Con respecto a lo que preguntábamos de compra o producción de semen, de las 5 granjas que nos fueron comentando por el chat, hay 3 que compran el 100% y otras 2 que producen su propio semen dentro de la granja. Y bueno, quien produce comenta un poco que por ahí a diario les toca vivir estos inconvenientes que comentaba Rodo recién, de platinas que no andan, de que por ahí se usa la cámara de Burker para hacer la evaluación y demás. Bueno, acá alguien más que compra el 100%, o sea, 4 granjas que compran el 100% de las dosis. El otro paso dentro de los 10 pasos que maneja el operario dentro de la granja están los métodos de confirmación de preñez, es decir, ya hablamos de la detección de celo, de una buena calidad seminal, de una buena técnica de inseminación. Una vez que hacemos una buena inseminación, ¿cómo hacemos para poder confirmar en los datos? Hay distintos métodos de confirmación de preñez, una es mediante ecógrafo, otra es mediante la detección que venimos hablando en el punto 1, con el padrillo adelante, estimular la cerda, ya sea en jaula o dentro de los mismos corrales, y la técnica por ultrasonido. La técnica de lo que varía en sí en el momento que se realiza, cada uno tiene un momento más temprano con lo que es con ecografía, entre el día 16 y 18 ya se puede detectar preñez, la detección de celo con el padrillo, entre el día 18 al día 23-24 ya se puede estar detectando a una repetición regular, y con el ultrasonido alrededor del día 24 al día 26, hacia arriba hasta el día 45 o 50 se puede detectar preñez sin ningún problema. Bien, gracias por compartir ahí. Algunos de los participantes dice que si bien compran el 100% de las dosis de semen, rara vez hacen la evaluación o salvo cuando el semen es viejo. También tengamos presente esto, que más allá de que todas las empresas y proveedores de semen tienen sus procedimientos estandarizados y hacen un trabajo de calidad, bueno, entre medio de la producción y envase y despacho desde el centro de inseminación hasta que nosotros lo vamos a usar sobre una cerda en celo, bueno, tenemos traslado, logística, conservadora, cambios de temperatura que pueden darse, conservación en nuestra propia heladera dentro de la granja. O sea, hay un montón de pasos y de artefactos que funcionan en el medio y de personas que intervenimos, que nada garantiza de que un semen que salió de excelente calidad desde el centro de inseminación esté en las mismas condiciones cuando vamos a introducirlo dentro de la cerda. Entonces, por eso, dentro de lo posible, siempre tratemos de no dejar por sentado que todo está bien, básicamente. O sea, el controlar y tener la rutina de control, consideramos que es un paso importante para
justamente para no dejar cabos sueltos que después nos puedan traer consecuencias negativas. Pero muchas veces ahí, como comenta bien Fernando, pasa que ante algún desperfecto en cuanto a la conservación dentro de la granja, nadie chequeó esas dosis antes de usarla y nos empezamos a dar cuenta dentro de 3 semanas que esas repeticiones empiezan a aumentar y tenemos 2 semanas de inseminación ya adentro, es decir, que ya lo realizamos y no sabemos si seguimos con el mismo problema en cuanto a conservación de dosis. Vamos a tener 3 semanas productivas de 52 que tiene el año, que vamos a tener mala fertilidad, bajo cantidad de lechones nacidos vivos. Y en cuanto al resultado productivo, ya vamos a tener 3 semanas que estamos con unos malos resultados simplemente por no chequear esa calidad de esa dosis previo a su uso. Perdón, bien, y hasta acá lo que decíamos, ¿no? Es la detección de celo, el chequear que el semen esté en condiciones para usarlo, usar una técnica adecuada de inseminación, la que más nos guste, con la que más nos sintamos cómodos, perdón, la que mejor se adapte a los horarios de trabajo que tenemos y demás, pero sobre todo estandarizada y repetida todos los días de la misma manera. Y bueno, y una vez que está preñada o que está hecha la inseminación, confirmar esa preñez. Recordemos que siempre tenemos por lo menos 3, 4 instancias según lo que cada uno tenga como rutina. La repetición de celo o la confirmación de celo por no repetición a los 21 o 23 días de forma regular, el ultrasonido que se puede hacer ahí a los 28, 30 o 24, la reconfirmación de celo a los 42, y bueno, y según la granja, la confirmación visual de la preñez ya a los 60, 70 días. Que son, bueno, las 4 instancias, alguno le puede poner alguna más o alguna menos, para confirmar que una hembra esté verdaderamente preñada y evitar llegar con cerdas vacías al parto, que, bueno, aparte de aumentar los días improductivos de la granja, nos repercuten en la cantidad de lechones al nacimiento, obviamente. Por ahí estamos contemplando que tenemos 30, 40 partos y en vez de los considerados llegan 4 o 5 menos, es una baja en el número de lechones a producir, ¿no? El otro punto a considerar por el operario es un buen manejo de la reposición y lo que es descarte. Debemos conocer los porcentajes de reposición estimados con el que trabajamos. Este valor nos indica cuántos animales de reposición debemos incluir dentro de nuestra cuota de monta semanal. Entonces eso se va a definir siempre con el veterinario responsable de granja o el encargado del sitio 1 y con el propietario de la granja en qué porcentaje de reposición está estimado trabajar. Y en base a eso, si se compran esos animales o se producen dentro de la granja, va a estar dado por la cantidad de reposición en la que va trabajando, ¿no? El trabajo de estímulo de la pubertad, digamos, se realiza teniendo en presente cuántas cachorras a inseminar por semana vamos a necesitar. Y esto debe enfocarse en abastecer la cuota de cachorras que vamos a necesitar. Los distintos puntos para tener en cuenta es la edad de estímulo, es decir, 160, como máximo 180 días, el peso de inseminación que está entre los 135 y 160 kilos, dependiendo mucho de la genética que estemos usando, la edad de la inseminación entre 230 y 250 días de vida, y todos los valores van a ser según la genética, ¿no? Recordemos que este punto es punto central en cuanto a la importancia de la producción, porque el futuro de nuestra granja va a depender del manejo que estemos realizando de esa reposición en cuanto a nacidos vivos, es decir, tener una buena cantidad de lechones nacidos totales y nacidos vivos al primer parto va a ser crucial para tener una buena producción a futuro de toda nuestra granja. Bien, y acá como operarios, por ahí no estamos todos los días o todas las semanas definiendo a ver si son 4, 8 o 10 cachorros a inseminar por semana según el tamaño de la granja, pero sí, una vez que está definido, y seguramente está definido o debiera estar definido por la dirección de la granja, es importante que
lo tengamos claro al número de cachorras necesarias y que trabajemos por cumplirlo incansablemente las 52 semanas del año. Y en el caso de faltante, dar el alerta en forma rápida. Porque por ahí nos puede pasar que, bueno, el objetivo son 5 cachorras por semana. Y resulta que las últimas 2, por X cuestión, en vez de inseminar 5, inseminamos 2 o 3. Y por ahí, bueno, como no inseminamos cachorras de menos, pero inseminamos destetadas de más o alguna cerda de celo no servido que teníamos o algo, pero la cuota de monta la cumplimos, nos vamos olvidando y nos queda un pendiente, un faltante de cachorras a inseminar. Si eso lo perpetuamos en el tiempo, cuando queremos acordar, nos damos con la noticia de que el plantel se nos empieza a envejecer, de que la distribución de partos no es la adecuada para la granja, y cuando esto va pasando en el tiempo y lo queremos corregir, nos damos cuenta que nos va a llevar capaz que 8, 10 semanas, 15 semanas más para adelante, hasta que podemos ordenar de vuelta el flujo de cachorras. Entonces es importante que tengamos bien definido la cuota de monta semanal de la granja y la cuota de cachorras semanal de la granja, que todas las santas semanas deberíamos ir cumpliendo. Bien, a la pregunta de si no llegamos a la cuota de cachorras, ¿es preferible bajar la edad o aumentar la edad de cachorras? Si no llegamos a la cuota, bueno, ahí tenemos que trabajar hacia futuro o anticiparnos. Una vez que estamos en el momento, lamentablemente, priorizar por peso, creo que es la mayor recomendación o donde hay mayor acuerdo, ¿no? Que aunque tenga un poco menos de edad, pero que esté entre los 135 y 140 kilos, que es lo que sugieren la mayoría de las empresas, va a estar bien. Priorizar por peso más que por edad en general. Bueno, e inmediatamente ponernos a trabajar en ver por qué nos está faltando y tratar de corregir ese número. Gracias por la pregunta. Bueno, ahora vamos a presentar algunos tips que intentamos que sea, digamos, simplificar la forma de poder calcular cuántas cachorras de reposición vamos a necesitar para cubrir nuestra cuota de monta. Verificar, como primer punto, verificar las cerdas preñadas a las semanas 7 u 8 de gestación y calcular los descartes para poder planificar la cantidad de cachorras necesarias a inseminar cuando este grupo se destete. Entonces, yo tengo un grupo de cerdas inseminadas. Cuando llegan a las 7 u 8 semanas de gestación, tratar de calcular los descartes, ya sea por distintos motivos, por edad, por problemas de aplomo, por productividad, y estimar cuánto descarte de ese grupo yo voy a tener para poder así seleccionar las cachorras necesarias para poder cubrir con esa cuota de monta. Perdón, cuando decimos las 7 o 8 semanas, porque justamente ya transcurrieron la verificación de repetidoras a los 21 días, de ultrasonido a los 30, de repetición a los 40, y la confirmación visual de la preñez, estamos ahí. Como que los métodos de confirmación de preñez ya los deberíamos haber aplicado durante esas primeras 8 semanas de gestación. Una vez que ya definimos cuántas cerdas vamos a tener de descarte de ese grupo de cerdas a las 7 u 8 semanas, la cachorra que yo debo ir a seleccionar son grupos que normalmente, dentro de las 12 semanas se unirán al grupo que estamos evaluando, que tienen 7 u 8 semanas de gestación. Es decir, la cachorra que nosotros vamos a seleccionar se unirán a este grupo dentro de 12 semanas. Son 8 semanas de gestación, que es lo que nosotros fuimos a chequear y hacer los descartes, 3 semanas de lactancia y 1 semana post-destete. Y las cachorras necesarias para cubrirse en este grupo tendrán entre 150 y 160 días a la fecha de selección. Es decir, yo defino a las 7 u 8 semanas de gestación
cuántas cerdas van a seguir en ese grupo, es decir, saco los descartes, voy a ir a buscar animales, cachorros de 150, 160 días para la selección, para poder cubrir ese bache. Yo ahí tengo 12 semanas para hacer la estimulación, que esa hembra tenga mínimo entre 2 y 3 celos, para poder unir a este grupo que yo estoy evaluando. Entonces, bueno, si es el caso que la granja produce sus cachorras, o bueno, puede que las compre, o en el peor de los casos que nos van a faltar, con 150, 160 días de vida deberíamos encontrar hembras en el engorde todavía, como para, bueno, como última alternativa, seleccionar hembras del engorde con 150, 160 días, y tenemos esas 12 semanas, esos 80 y pico días, para trabajarlas y cumplimentar la cuota de monta de esa misma semana que hoy está en 8 semanas de gestación. Así sería. Bueno, eso, como ya venimos aclarando, es el futuro de vida reproductiva de la granja depende, digamos, de cómo manejemos el tema de la reposición, ¿no? Acá surge una pregunta, dice que ¿qué pueden decirnos acerca de las reposiciones excesivas de golpe respecto a los problemas sanitarios futuros? Bueno, en cuanto a el no hacer una reposición programada, lo que va a traer es una baja en la inmunidad. Como nosotros sabemos, una hembra de primer parto realmente genera menos inmunidad, y esa inmunidad menor traspasa menos inmunidad a sus lechones, entonces está más predispuesto a sufrir distintos tipos de enfermedades que estén presentes dentro de la misma granja, ¿no? Entonces, no hacer una reposición programada y en forma excesiva lo que puede traer es problemas sanitarios graves, dependiendo cómo esté el estatus sanitario de esa granja puntualmente. Pero en general es eso, nos toca ver el viejo verso de la baja inmunidad de plantel, que se traduce con alguna cuestión sanitaria. Normalmente, o al menos nuestra experiencia ha sido mayormente en el destete, con algunas policerositis, algunas epidermitis y demás. En otros casos puede ser en el engorde, pero siempre alguna cuotita nos hace pagar estos desarreglos en cuanto a la estabilidad inmunitaria del plantel por mayor incorporación de cachorras en un momento dado. Y de ahí viene la importancia de trabajar en forma planificada y mirando siempre a futuro. O sea, si la granja está estable en el número de madres y no está creciendo, no debería haber motivo por el cual tengamos que estar incorporando mayor cantidad de cachorras que las preestablecidas para la cuota semanal. Si en algún momento lo tenemos que hacer, bueno, es porque para atrás algo no logramos planificar, o en el caso de que compremos las cachorras no nos cumplió la empresa genética y no nos llegaron las cachorras en tiempo y forma y demás. Y de ahí en más es tomar las medidas de acuerdo a lo que dice Rodo, a las principales infecciones o problemas sanitarios o agentes que en la granja estén impactando, para, no sé, asegurarnos con algún pulso de antibióticos estratégico de forma preventiva, o al menos estar atento. Es decir, bueno, sabemos que a partir de tal semana vamos a tener un 40% de lechones son hijos de cachorras, porque en vez de ser el 20% que debería ser, inseminamos más y resulta que tenemos el 40%. Bueno, al menos tengamos previsto, si tenemos la posibilidad de medicar por agua, que los sistemas estén funcionando y tener por lo menos el dinamismo y la agilidad para reaccionar a tiempo, ¿no? O si ya sabe cuáles son los problemas que impactan en forma más frecuente, bueno, ajustar un poco la estrategia de sanitario o de antibióticos contra el agente en cuestión. En cuanto al otro punto importante es la condición corporal, es decir, la vida reproductiva y la duración de la hembra dentro del plantel dependen en buena parte de su buena condición corporal. Este es un aspecto que controla 100% el operario, que es el que está todos los días con los animales.
y es el único que puede ir ajustando la condición corporal de acuerdo al momento que le indique tanto el encargado o la empresa de nutrición con la que estén trabajando, ¿no? Registra según los planes de alimentación y la condición corporal deseada según la empresa de genética que la que esté usando o una empresa de nutrición con la que estén trabajando. Eso es muy importante, trabajar en forma conjunta y ir chequeando semanalmente o en forma quincenal los planes de alimentación y hacer chequeos en cuanto al peso que tiene la ración, porque va variando de acuerdo a la materia prima que vayamos usando y distintas humedades y distintas densidades que tiene ese tipo de ración. La tendencia hoy en día es, de la mayoría de las empresas de genética, es trabajar con cerdas más bien delgadas. Los extremos sean muy gordas o muy flacas, afectan la productividad y la vida útil de esas cerdas. El objetivo es mantener el 80% de nuestro dato reproductivo en condición normal para la genética usada. Es decir, debemos trabajar en forma conjunta para poder obtener que el 80 o más del 80% de nuestros cerdos estén dentro de la condición corporal que nos indican las empresas de genética junto con la de nutrición, ¿no? Que tenemos que estar trabajando. Hay distintos métodos con los que se pueden evaluar lo que es condición corporal. Hay distintos métodos, tanto manuales, como por ejemplo el primer método que vemos acá es un caliper, que se está usando cada vez más dentro de las granjas. Es un método bastante objetivo, siempre y cuando que se realice en forma consciente y nos indica si una cerda está flaca, si está gorda o si está en condición óptima y estima los porcentajes de grasa dorsal que tienen esas hembras. Es un método que cada vez está más usado. El segundo método es el medidor de grasa dorsal, lo que mide es espesor de grasa. Y el tercer método es un método de la cinta que estima el peso de la cerda y estima también el porcentaje de grasa que puede llegar a tener. Eso varía mucho con las empresas de genética. Cada empresa tiene su propia tabla de medición, ¿no? Ahí a la pregunta de cómo chequear condición corporal cuando hay diferentes razas o diferentes genéticas, entiendo, ¿no? En la granja, y cómo obtener objetividad en esto. Un gran desafío nos parece que, ¿no? En principio consideramos que es una complicación para la granja tener dos genéticas, porque justamente esto, por ahí cada una tiene su recomendación en cuanto a grado de gordura o a condición corporal con la que la recomienda trabajar. Bueno, más allá de ello, vuelve a ser importante tener bien registradas cuáles son unas hembras, cuál es una genética y cuál es la otra de las hembras, y mucho trabajo, sí, de interacción con los técnicos de la empresa de genética para constatar y consolidar con ellos cuál es el estado que recomiendan en el que trabajemos, y después, bueno, si hace falta de una persona con mucha observación y muy criteriosa y que se pueda tomar el tiempo para hacer un trabajo lo más fino posible de ese chequeo, seguimiento y mantenimiento de la condición corporal de las dos genéticas que están conviviendo en la granja. Y no descuidar lo que decía Rodo recién, de el hacer densidad de alimento y demás para tratar de estar seguro de que si queremos dar 2 kilos 200, por decir algo, sea justamente esa cantidad de alimento y que aporte las kilocalorías necesarias. Pero bueno, es una complejidad para el sistema tener dos genéticas y, bueno, y complejidad y una complicación más para la persona que está todos los días ahí. Por ahí lo importante, independientemente del método que se esté utilizando, es generar una rutina que cada determinada cantidad de días hacer condición corporal e incorporarlo dentro de la rutina diaria dentro de la granja. Es decir, tener un día a la semana que se hace condición corporal para que los operarios lo incorporen como una rutina más dentro de las cosas que hacen dentro del sitio 1. Y no tomar decisiones una vez que se evalúa que la cerda o el plantel está muy gordo o que está muy flaco. Entonces, chequear semanalmente
cómo están esos animales. Otro punto importante es la elección de las cerdas que vamos a inseminar. La decisión de qué cerda vamos a inseminar o no dentro de la cuota de monta depende exclusivamente del responsable de gestación. ¿Por qué es importante esto, digamos, remarcarlo? Porque es el que toma la decisión si una cerda sigue dentro de la producción o se tiene que hacer algún tratamiento previo a seguir dentro de la cuota de monta. Entonces es importante que el operario sepa qué cerda hay que inseminar y qué cerda no inseminar, por distintos motivos, ¿no? Para ello es clave trabajar en forma conjunta para saber qué cerda inseminar y qué no, con las empresas de genética y con las empresas de nutrición, pero siempre la decisión final es del encargado de gestación, es decir, qué decisión toma en cuanto a inseminarla o no, es el encargado de gestación y después tendrá que dar sus motivos por qué no la inseminó. Cerda que a nuestro criterio con Fernando que no deberíamos inseminar, cerdas rengas o mancas, cerdas flacas, cerdas que vinieron en celo al destete de la maternidad, generalmente son celos que son con baja fertilidad, luego del día 7 post-destete, generalmente con baja prolificidad, con descarga o suciedad vaginal en el momento del celo, con menos de 20 días postparto, es decir, cerdas que fueron destetadas en forma precoz y entran en celo, la recomendación es no inseminarla, porque todavía no está, ese útero no tiene la condición ideal para poder recibir otra preñez. Entonces son 18 días de puerperio que tiene esa cerda, 18-20 días. Entonces con cerdas que tienen menos de 20 días, ese útero no está preparado para poder recibir otra gestación. Entonces la recomendación, si tiene menos de 20 días postparto, es no inseminarla. Perdón, y ahí viene otra cosa importante, la comunicación que tengamos como equipo de reproducción con la maternidad. Porque pasa que porque se quedó sin leche, se secó, no come lo que sea, la maternidad la desteta en forma anticipada. Obviamente, al ser destetada, a los 4 o 5 días la cerda sale en cero, y si no nos comunicamos y resulta que esa fue un destete anticipado, la vamos a estar inseminando con lo que dice Rodolfo recién, menos de 20 días. Y eso automáticamente nos carga una falla reproductiva para el área de reproducción, obviamente. Y por ahí en este caso es frecuentemente pasa y es un error de comunicación entre gestación y maternidad. Bueno, otra cerda que no debemos inseminar es cerdas que vinieron enfermas, o cerdas con historial de baja productividad y edad avanzada, es decir, como bien dijo Fernando, tener una buena comunicación con lo que es la gente responsable de maternidad, con el área de gestación, para poder saber con qué historial viene esa cerda y en base al historial de eso consultar con el encargado o comunicarlo, mejor dicho, con el encargado de gestación para saber qué decisión tomar. Y cachorra con un solo celo conocido. Eso tampoco es recomendable, generalmente puede ocasionar problemas al parto o baja cantidad de lechones, digamos, nacidos totales. Un poco las imágenes de cerdas flacas, una cerda que tiene una mastitis, es decir, desde el punto de vista reproductivo nos puede estar generando un problema en cuanto a la inflamación y la fiebre que puede tener esa cerda, que puede ser un motivo de lo que es una repetición, y más allá que esa cerda no va a poder amamantar su próxima camada, ¿no? Entonces es una mala decisión inseminar este tipo de cerda. Y una cerda que tiene descarga, que viene con descarga o lo que es, digamos, suciedad vaginal. En lo que es, en cuanto a flashing preservicio, es clave en lo que es alimentación tanto de cachorros como cerdas adultas. El objetivo de hacer este tipo de manejo es aumentar la tasa de ovulación de tanto cachorros como hembras adultas. La recomendación para hacer un buen flashing preservicio para lo que es cachorro es un mínimo de entre un 15 y 20 días preservicio, es decir, en el servicio, en el celo previo que yo lo voy a inseminar a esa cachorra, estar dando un alimento específico. Hay empresas que tienen un alimento específico para hacer flashing, o si no tienen un alimento específico, darle lactancia, que es lo más común, se hace dentro de las granjas, que tiene un alto porcentaje de energía y de proteínas para generar un efecto positivo en cuanto a la tasa de ovulación, ¿no?
Eso por ahí, lo importante es que se realice bien para tener una buena tasa digamos, de preñez y una buena tasa de lechones nacidos vivos al primer parto. En hembras adultas que son destetadas, prohibido el ayuno en cerdos destetados. Esto es muy común ver granjas que realizan ayunos en las cerdas que están recién destetadas, recién comienza la alimentación con lactancia, con algún alimento específico, a las 24 horas de haber sido destetada. Es un error por ahí que se comete en muchas granjas. La recomendación es que esa cerda trate de recuperar lo más rápido posible las pérdidas energéticas y proteicas que ha tenido durante la lactancia. Entonces, no hacer ningún tipo de ayuno. Es decir, nuestra recomendación es no realizar ayuno, sino tener alimento a discreción desde el día cero del destete hasta la salida en celo. Alimento específico o alimento de lactancia, que es lo más común que se usa dentro de las granjas. El objetivo es optimizar la tasa de ovulación para lograr un mayor tamaño de cámara. Entonces, eso es la importancia de hacer un buen flashing pre-servicio. El otro punto importante para tratar de, y no menos importante, es minimizar los factores estresantes. Los factores estresantes, ya sea durante el alojamiento pre-servicio, asignar entre 1,80 m y 2 metros por cerda. Es muy común ir a granja y ver o porque creció la granja, o porque o hay más número de cerdas destetadas justo esa semana. Entonces, ver que el alojamiento pre-servicio tiene un lugar que es muy escaso para tener una buena circulación de esa cerda, e incluso para que el estrés que se produce en peleas en el momento del destete no sea tan agresivo. Debe ser que están muy amontonados, ¿no? Durante el traslado de la sala de parto a gestación, es muy común ver operarios que por tratar de terminar rápido de hacer el destete, golpean a las hembras o tienen algún tipo de reacción negativa. Vemos que una buena tasa de ovulación empieza de que estoy sacando a esa hembra de la sala de parto. Ahí comienza el buen manejo para una buena tasa de ovulación. Es decir, el momento que yo estoy trasladando la cerda desde el parto a la gestación, ahí comienza ya a impactar el manejo que yo le haga a esa cerda para la tasa de ovulación. Y una vez más, el trabajo en conjunto, en equipo, con el área de maternidad. O sea, siempre la cerda es nuestra herramienta de trabajo de las dos áreas para producir la mayor cantidad de lechones posibles dentro de la granja. Entonces, bueno, no es que la chancha preñada, gestación se la tira a maternidad para que se haga cargo y viceversa luego del destete, sino que, bueno, justamente es un animal que debemos verlo como una línea de producción en la que ambos sectores de trabajo, que si bien están separados normalmente, tienen un mismo fin común, que es el de lograr las mejores preñeces y los mejores partos posibles. Y bueno, y eso necesita y exige que el animal sea tratado como corresponde en cada una de sus etapas. Otra importancia para poder tener bajo lo que son factores estresantes de la cerda es tener que sean ambientes iluminados. Es muy común también ir a ciertas granjas que la cerda, donde van las cerdas destetadas, son ambientes muy oscuros, que no están bien iluminados, que no se controla la temperatura. Es decir, durante los meses de verano las temperaturas son muy superiores a la temperatura confort de esa cerda. Entonces también, cuanto mayor podamos bajar la cantidad de factores estresantes para esa cerda, mejor va a ser la salida en celo y la tasa de ovulación. En cuanto a la pregunta de iluminación, las 24 horas post-destete, la recomendación serían de 12 a 14 horas luz, que es el ciclo normal. Por ahí no tengo experiencia de hacer un ciclo de 24 horas post-destete, o no sé con qué fin sería hacer darle iluminación durante las 24 horas post-destete. No sé, vos, Fernando, ¿tenés alguna experiencia con eso? Por ahí en algunas granjas con instalaciones totalmente cerradas sí la hemos tenido las 24 horas, pero sin notar mayores diferencias, ¿no? Creo que sí lo importante es que las 12, 14 horas, como dice Rodo,
tener buena iluminación, que no sea escasa en las horas de luz. Sí, normalmente lo que desde el punto de vista práctico, digamos, campo, lo que se habla es de poder poder leer un diario en un rincón, en el rincón más oscuro. Si vos puedas leer, eso es una intensidad acorde a lo que uno debería tener, ¿no? Ahí José nos aporta una intensidad de 300 lux durante 16 horas en otoño, ¿no? Para que puedan tener un buen periodo de luz y de intensidad de luz y de horas luz, ¿no? Y es importante. Controlar la temperatura, que ya lo dijimos. Alimentar a discreción en el podestete, como ya dijimos, evitar digamos, el ayuno del día 0, apenas ingresan la cerda al corral de destete, tener alimento a discreción, eso es muy importante para que esa cerda pueda recuperar lo más rápido posible su balance energético negativo con el que viene desde la maternidad. Acá vemos un alojamiento de cerdas podestete. Vemos, bueno, están muy hacinadas esas cerdas, que no tienen alimento a discreción. Tienen sus comederos, acá hay un comedero a discreción, pero seguramente esas cerdas no sé si lograrán consumir lo que necesitan para poder no quedarse, digamos, sin alimento, ¿no? Es importante tener alimento a discreción y espacio, ¿no? Como vemos en esa foto hay poco espacio y por ahí se genera mucha competencia en cuanto a para poderse alimentar esa cerda. Acá vemos una densidad mucho más acorde al corral. Entonces ahí la cerda va a tener disposición de alimento, disposición de lugar para poder descansar, va a poder escapar ante una pelea. Entonces siempre priorizando tratar de bajar los factores estresantes dentro del podestete, ¿no? Para tener una buena salida en celo. Otro punto a tener en cuenta, y el último, es los buenos protocolos para la extracción y evaluación de la calidad seminal. Como vimos, hay algunas granjas que siguen produciendo sus propias dosis, entonces es importante tener en cuenta que cuando se produce la dosis, hacer unas extracciones higiénicas, es decir, que una buena limpieza del macho previo a llevarlo a la sala de extracción de semen, es decir, hacer un buen vacío prepucial, higienizar con toallas higiénicas que no sean espermicidas, para tratar de mantener una buena higiene y una baja carga bacteriana, que la calidad de agua que nosotros estemos utilizando para hacer el diluyente sea de buena calidad y que sea controlada esa calidad, que tenga una conductividad idealmente que sea menor a 10 para poder producir una buena calidad de agua. Acordémonos que el agua es el medio donde va a vivir ese espermatozoide y es fundamental. Más allá del diluyente que estemos usando, el agua, la calidad del agua es fundamental para tener una buena duración de esa dosis, ¿no? Método objetivo de contraste de calidad, es decir, SEMA por cámara de Burkett, que incluso ahí veíamos que en alguna consulta hacían cámara de Burkett o mediante un sistema CASA, depende del tamaño de la granja. Entonces, tener un método objetivo de contraste de calidad, para que siempre se puede ir chequeando cuál es la calidad del semen que estamos usando, ¿no? El control de la temperatura durante el proceso de extracción y validación es fundamental, que no haya cambios bruscos de temperatura. Como todos sabemos, es uno de los puntos críticos del manejo del semen, es tener un buen control de temperatura durante todo el proceso, es decir, de la extracción, lo que es validación y lo que es dilución. El chequeo, otra cosa importante dentro del laboratorio de la granja y de un centro de inseminación, el chequeo y calibración de los equipos de laboratorio, es decir, controlar la heladera, el baño María, el microscopio que esté funcionando, que la heladera, si no tenemos un data logger para poder seguir, un termómetro de máxima y de mínima, que haya una planilla que se puede ir registrando todos los días qué temperatura de mínima y qué temperatura de máxima, para ver si hay variaciones en cuanto a las temperaturas. Es importante
el semen le afecta más los cambios bruscos de temperatura que una temperatura elevada durante muchos días. Es decir, los picos de temperatura afectan más la calidad seminal que una temperatura siempre elevada o siempre baja. Perdón, y esto aplica exactamente igual en el caso de que compremos el 100% de las dosis, ¿no? O sea, una vez que lo recibimos al semen en la granja, tener en cuenta de que el equipamiento que tengamos, heladeras y demás, esté funcionando de acuerdo a lo que creemos que funciona y, bueno, lo tenemos que chequear a diario. Otra cosa importante es el almacenamiento higiénico del material que vamos a utilizar para elaborar y almacenar esas dosis, es decir, tener una rutina de limpieza dentro de la sala, dentro del laboratorio y de la sala de extracción es muy importante para tratar de tener una carga bacteriana baja, que eso nos va a asegurar duración de la dosis a lo largo del tiempo, ¿no? Tener una buena rotación y descanso de los padrillos, eso es otra cosa importante, es decir, que el padrillo tiene que tener su descanso para tratar de mantener calidad seminal y reposición programada de lo que son los padrillos, es decir, tener una reposición acorde al poder mantener un buen mérito genético de esos padrillos y mantener tasa de crecimiento, ganancia diaria de peso, conversiones, que nos va a dar el resultado económico de la granja. En cuanto a una buena rutina de extracción, como decíamos ahí en uno de los primeros puntos, que sea higiénico, es decir, tratar de que sea lo más higiénico posible, con un buen protocolo de limpieza previo a la extracción. Entonces con eso nos aseguramos que la calidad de nuestro semen en cuanto a carga bacteriana sea óptima. Es decir, que la sala de extracción y el lugar donde estén los padrillos sea un lugar que esté bien iluminado, limpio, tienen la misma exigencia que cualquier categoría que están dentro de la granja para poder tener ese padrillo en óptimas condiciones y tener un semen de buena calidad, ¿no? Una buena organización dentro del laboratorio, un buen protocolo para poder contrastar esas dosis, poder chequear su motilidad en cuanto a calidad y tener ciertos recaudos para producir un semen de calidad, ¿no? Idealmente esto debería de incorporarse dentro de la rutina de las granjas que producen su propio semen. Como conclusiones finales de los puntos que controla el operario, tener una correcta detección de celos es imprescindible para lograr buenos resultados en cuanto a fertilidad. Una rigurosa selección de cerdas inseminar, es decir, no inseminar ni cerdas reinas, ni cerdas flacas, enfermas, que vengan con ciertos problemas, es decir, y recordemos que el que decide es el operario de gestación, el encargado de gestación, qué cerdas va a inseminar y qué cerdas no. En cuanto a calidad de semen, chequear siempre el semen antes de poder inseminar una cerda, eso tiene que dar como premisa, más allá que sea semen producido dentro de la granja o semen comprado, la recomendación es siempre chequear calidad de semen, previo a la inseminación, por cualquier cosa que pase, como dijo Fernando, durante el transporte, durante la conservación dentro de la granja, o durante factores inherentes al propio el mismo macho, entonces hay que tener siempre un chequeo previo al uso. Nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza chequear siempre calidad de semen previo a empezar a inseminar. Y el conocimiento y la técnica de inseminación y los cuidados higiénicos, es decir, el lugar donde nosotros estemos inseminando, que sea un lugar que esté limpio, inseminar cerdas que estén dentro de las condiciones nombradas anteriormente, que la técnica se eche en forma correcta, sin apuro. Como dijo Fernando, son trabajos tanto en la detección de celos como en la inseminación rutinarios y muchas veces se relaja la atención de los operarios para este tipo de tareas, dando por sentado un montón de cosas que están dentro de los parámetros que se pueden escapar, ¿no? Y es un poco el resumen de lo que consideramos como para poner sobre la mesa a discutir, que son todas tareas, trabajos, responsabilidades que nos competen directamente a las personas que estamos todos los días dentro de la granja. Acá medio como que no tenemos para tirarle la pelota al de la genética, al dueño, a nadie. O sea, son tareas que
que competen a las rutinas nuestras de trabajo. Entonces, por eso es importante tenerlas presentes y tratar de mantenerlas lo más protocolizadas posible siempre en el tiempo. En la medida que las tenemos protocolizadas, podemos diagnosticar más fácil cuando nos desviamos justamente de nuestra línea de trabajo y ahí poder empezar a identificar posibles errores y demás. Muchas gracias y lo esperamos en la próxima reunión. Ahora estamos abiertos, tanto Fernando como yo, para las consultas o preguntas que puedan surgir sobre algún tema que haya quedado pendiente. O comentarios de experiencias y demás que seguramente los que están presentes tienen más experiencia que nosotros en todo esto que hemos hablado. Así que la idea es esa, que quien guste compartir o profundizar en algún tema lo podamos hacer y podamos enriquecernos del aporte de otros colegas. Ahí, cómo es el método de condición corporal de la cinta, es estimación de medir de ijar a ijar, y de acuerdo a los centímetros está la tabla de, se correlacionan tantos centímetros con aproximadamente el rango de pesos de kilos que pesa la cachorra en ese momento. Va a depender mucho de la empresa de genética. Cada una de las empresas tiene su propia tabla, como dice Fernando, en base a los centímetros que uno pueda llegar a medir de ijar a ijar de la fosa para saber en cuántos kilos está esa cachorra. Poder estimar, es una medida estimativa en cuanto a peso. Si no tenemos un lugar para poder pesar ese animal, nos va a permitir estimar el peso dentro de un cierto margen de error, ¿no? Partimos siempre de que la herramienta ideal para definir el momento de inseminación de la cerda sería la balanza, lo más objetivo. Bueno, como primera opción la balanza. En el caso de que no esté disponible, bueno, ahí viene la alternativa de la cinta. Alguien comenta acá la importancia de las decisiones de las personas que están todo el día con los animales. Consideramos que es así. Y consideramos y sobre todo valoramos y respetamos mucho a cada una de las personas que día a día hacen el trabajo, y aprendemos mucho cada vez que tenemos la posibilidad de compartir en granja. Y es así, consideramos que es así, que sobre todo tienen un gran valor agregado porque todos los días están corriendo la carrera para ser el mejor, y los resultados nos van marcando eso permanentemente, así que es muy valioso el laburo. Por la mañana y después por la tarde con 24 horas. ¿Qué recomendación nos pueden dar en cuanto a la detección de celo por la mañana y repaso por la tarde con un esquema de inseminación cada 24 horas? En cuanto a la detección de celo, la recomendación es que si se hace una sola detección de celo, es seguir un protocolo, de hacerlo en forma consciente, en forma pausada, en forma, digamos, sistemática, que esa detección de celo se haga una sola vez por día. No debería haber, no tendrías que hacer un repaso a la tarde de esas, si es hembra que bien en celo o no. Si se hace bien a conciencia, en forma rutinaria y en forma consciente, como las recomendaciones que estuvimos hablando de tener el macho adelante con un operario, macho por detrás de la cerda, estimulando a cada cerda que se va pasando, no tendrías que hacer un repaso a la tarde para poder chequear. Y el esquema que normalmente uno habla con una sola detección de celo por día, por ahí Fernando te lo puede comentar más, que tiene un poquito más de experiencia en cuanto a eso, en cuanto a qué recomendación dar con un solo detección de celo por día. Pero básicamente coincido en lo que dice Rodo. Consideramos que es preferible hacerlo con tiempo, con atención y con dedicación, una vez bien hecho, y no dos a las apuradas. Y hoy en día hay resultados que lo confirman en muchas granjas,
de diferentes tamaños, granjas chicas, mediana, grande, que haciéndolo de esa manera obtienen buenos resultados reproductivos. Cuando empezamos a querer reconfirmar o rechequear o algo a la tarde, es por consideramos que es algo que no hicimos bien en la mañana, cuando salimos a detectar celo. Por eso, si detectamos celo una vez por día, lo único que podríamos tener, o sea, la única categoría que deberíamos chequear celo en un momento diferente es las cerdas destetadas cuando vienen de maternidad, que a lo mejor llegan a la maternidad, a la gestación después de que ya se hizo la detección de celo del día, y bueno, para chequear de que no haya o haya alguna cerda que viene de maternidad en celo para justamente no inseminarla en ese momento. Pero después, para el resto de las cerdas, consideramos que con hacerlo una sola vez al día está bien. ¿Qué programa de inseminación recomiendan aplicando 2 montas de inseminación por cerda? Bueno, de vuelta, yo creo que va mucho de la mano de la cantidad de detecciones de celo por día y de los protocolos de lo que es inseminación. Hay distintos protocolos que se pueden aplicar con 2 detecciones diarias. Puede ser, si son cerdas destetadas, puede ser a las 24 horas, si tiene hasta el 4.º día. Después del 5.º día se hace a las 12 horas de detectado el celo la primera inseminación, 12 horas después la segunda, y eventualmente, si las cerdas siguen celo, una tercera dosis. Pero va a depender mucho del protocolo que vos quieras aplicar. Hay otros protocolos que por simplicidad detectan celo mañana y tarde. La primera inseminación se hace a las 12 horas y se da una dosis cada 12 horas. Eso va a depender mucho de los protocolos y de la gente que uno pueda tener dentro de la granja, la cantidad de horas que estén dentro de la granja para elegir el protocolo. Entonces varía mucho eso, no te puede dar una sola recomendación. ¿Sí? Hay que ver la granja, el caso particular, y en base a eso decidir qué tipo de protocolo es el mejor para esa granja puntual. Sí, y sumado a eso, por ahí tampoco cerrarnos en esquemas de 2 dosis, porque al ser biología, si bajamos la línea de que la cerda tiene que recibir 2 dosis, probablemente, y no somos claros con la persona que lo aplica a diario, probablemente nos queden cerdas que le demos 2 dosis y estaba la cerda para recibir una tercera, o en el otro extremo, alguna cerda que con una dosis ya está porque se le pasó el celo y no requiere una segunda dosis, y le estamos forzando a recibir una segunda cuando no era necesario. Entonces, consideramos que, definido el protocolo de trabajo de inseminación, de detección de celo de inseminación, la cantidad de dosis va a ser variable de acuerdo a la cerda, pero no nos cerraríamos tanto a que son protocolos para 2 dosis, 1 dosis media o 3. No sé si fui claro. Con el tema de reposición de cachorras, ¿es recomendable poner una hembra adulta, ejemplo de descarte de nuestra propia granja, para generar un primer contacto? Realmente es una estimulación desde el punto de vista sanitario que se hace. Además, hay algunas granjas que procesan placenta, lechones de momias y exponen a esas hembras de reposición a las enfermedades propias de esa granja. Generalmente se hace esto por un tema de contacto y de transmisión de enfermedades en forma controlada, si se puede decir, para que esas cerdas nuevas estén expuestas a los agentes que tenemos propias dentro de nuestra granja. La recomendación, si lo vas a hacer, es que sea una hembra adulta, realmente que tenga más del tercer parto, para que tenga una buena capacidad de levantar anticuerpos y de transmitir lo que tiene la granja, ¿no? Claro, perdón. Y por ahí también, hablando con la gente que es más, que se dedica a sanidad, adulta y no tan vieja tampoco, porque la de 8º, 9º parto es como que ya tampoco, No tanto anticuerpos. claro, no transfiere tanta inmunidad, si se quiere, de alguna manera, a la cachorra. La que libera algún poco más de agentes, digamos, es una hembra de 3.º, 4.º parto de descarte, no tan vieja. Y el tema de esto, o sea, la hembra sí es
algo relativamente simple de aplicar. El feedback, o el procesamiento de placentas, alguna momia y demás, también es muy recomendado desde el punto de vista sanitario, y no tantas veces tan práctico de aplicarlo todos los días. Y de vuelta, volvemos a lo mismo. Para hacerlo, tratemos, si definimos hacerlo, aseguremos los caminos para que se haga en forma rutinaria y todos los días. Vamos a ver a veces alguna otra consulta, si no, en principio agradecerle a todos por tomarse el tiempo de estar en esta presentación. Nosotros con Fernando hemos disfrutado mucho de esta presentación, la verdad que estar con el objetivo claro de poder dar una forma de poder capacitar a todos los operarios de la granja, realmente nos genera mucho, digamos, mucho placer, y la verdad que estamos dispuestos a cualquier consulta que tenga o que pueda surgir en los días siguientes. Estamos a disposición, tanto Fernando como yo, para cualquier inquietud. Está bueno, y gracias por los aportes, los comentarios y consultas que han ido haciendo, que de eso se trata. Y reiteramos lo que ya dijimos por ahí. Ustedes, chicos, que son las personas que día a día laburan, tienen muchísima más experiencia que nosotros, que es muy valiosa, y está bueno que las compartan y la interactúen entre ustedes, ¿no? Por ahí, bueno, esta situación de pandemia no nos permite cruzarnos cara a cara, pero bueno, ni bien podamos, es la idea del grupo de que podamos tener instancias de compartir, de debatir en persona y de enriquecernos mutuamente entre todos. En esto, el compartir experiencias con humildad y con apertura siempre sirve mucho para el grupo. Hay una consulta de si hay posibilidad de que nos envíen la presentación por mail. Va a estar disponible la presentación por el canal de YouTube que tiene el grupo. Ahí la podés, a partir de mañana, seguramente ya está cargada dentro del canal de lo que es Grupo Porcino Centro. Lo vas a poder ver por YouTube, las veces que vos quieras. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por participar, y si Dios quiere nos estaremos viendo en la próxima presentación. Muchísimas gracias. Que tengan buena tarde.